No podemos hablar de la burbuja del arte moderno. ¿Tú crees que una burbuja? Ahora no, la hubo. Todo el mercado del arte es consecuencia de que los americanos están fascinados por Europa y solamente lo que viene de Europa puede valer, y entonces cuando se enriquecen ellos, pues bueno, se produce allí. Pero ahora que han entrado los indios, los chinos y los árabes, esto está funcionando de otra manera. O sea, no. Bueno, de vez en cuando sale una noticia en el periódico para calentar el Que es mercado mentira, además, que ¿no? dice 20 millones de dólares, siempre los compra el sultán de Brunei. Y el sultán de Brunei es el dueño de Sotheby's. Eso es como si yo me compro ahí mismo los cuadros. O como yo, si yo me tiro de las orejas para levantarme de la silla, me tiene que tirar otro. Vale, pues bien. No, tú lo haces boca abajo, ¿no? Sí, pues eso, No lo digo en broma. sí. Porque Pepe en su estudio tiene Sí, sí, has una, estado. tiene una máquina invertida, un armazón, Sí. que él confiesa un solo uso. Yo me camé lo que hay más. Pero en fin, No, ahora no lo uso hace mucho. se pero sí. maneja y invierte su cuerpo y se pone boca abajo, colgado, Estira la espalda. con lo cual para la espalda fenómeno. No, eso es porque soy ¿Has un probado a comprador. pintar también boca abajo? Sí, soy un comprador compulsivo de teletienda. El insomnio y la tarjeta crédito te hace que te lleguen unas cosas absurdas a casa que luego pues ahí se quedan. Pues sí. Bueno, me estabas hablando de los ¿De qué? chinos. Ah, que el mercado, o sea, el mercado tal y como lo hemos La conocido burbuja. hasta ahora, ha sido una cuestión europeo-americana. O sea, por eso os reto a que me contéis, que me digáis el nombre de un solo artista no caucasiano medio de 1980 para atrás, no hay ninguno. Hay una ley de oro. Cuando un país crece por encima del 4 o el 5% anual, aparecen 4 o 5 artistas de ese país. Y si no, no hay ninguno. Los rusos hasta hace poco, yo qué sé, yo he visto 30 exposiciones de Cézanne en lo que llevo de oficio y no he visto ninguna de Levitan, el pintor este fabuloso ruso. Y cuando los chinos crecen aparecen un fajo de chinos en el arte contemporáneo. O sea, el que no vea que el arte contemporáneo es una forma de dinero es que está tonto, vamos. Para ver por dónde van tus gustos. Y me dices lo que opinas de estos tres pintores, ¿no? Sí. Basquiat. Jean-Michel Basquiat es el primer negro, homosexual y yonki del mundo del arte. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos que ir al origen, y el origen es el mártir, el que se sacrifica por nosotros, Dios nuestro Señor, pues claro, esa es una cosa que se repite en el mundo del arte. Van Gogh que se corta la oreja, el otro que se cuelga, tal. Entonces, al final de los 90, alguien santificado por Warhol, por su galerista que se llama Tony Safrasi, y luego por el suizo, por Bruno Visconberger, que es además el dueño de un branco suizo, y claro, la realidad supera la ficción. Entonces, el arquetipo, un negro, yonki y homosexual, es el nuevo protomártir que no se había producido aún. Como además trabaja compulsivamente y hace una gran producción que tiene más o menos una cierta relación con Picasso, tiene todos los números. Había dos, uno era Haring y el otro era Basquiat. Haring cayó por otra serie de razones, pero claro, hacía falta uno que es el que ha sustentado, o sea, bendecido por Warhol y eso. Y por el mismísimo David Bowie, que compró todo, tiene su colección. Y Schnabel le hizo la película. Julian. Pero fuera de su condición martirológica, en seco, ¿a ti qué te parece? No está mal. No me parece malo. Eh, Pero hay muchos que no me parecen mal. Ya, no. Que el conjunto viene excedido por los aditamentos, pero que hay un fondo una base. básico que existe. Uno que yo encuentro un poco de rastro en ti, en tus gasolineras. Hooper, Edward Hombre, Hooper. sí, claro. Edward Hooker es el pintor. O sea, los verdaderos pintores americanos están en el mundo de la ilustración y del cómic, que son los equivalentes al realismo soviético, pero en el otro lado. Y Hooper es el que mantiene ese. Sería su Antonio López de la época. Sí, a mí Hooper sí que me gusta, sí. Dalí. Don Salvador Dalí a mí me interesa muchísimo. Un gran escritor, alguien que no dijo jamás una tontería. Un excelentísimo teórico sobre sí mismo y sobre el mundo del arte, que tenía la desgracia de no tener ni puñetera idea de pintar y mucho menos de dibujar. Los cuadros de Dalí buenos se los hace un señor que se llama Isidor Bea, que lo tenía ahí encerrado y lo hacía trabajar de sol a sol. Esto lo cuenta él, como nadie lee, pues si tú quieres que nadie se entere, bueno, pero y en Estados Unidos tenía otro tipo de ayudantes. Él es un hombre que del mismo modo que los arquitectos no ponen los ladrillos, ni los directores de cine hacen las películas, él construye un personaje y una obra absolutamente moderna.
porque Jeff Koons ya es Dalí. Quiero decir, se podía afirmar lo siguiente: Picasso es el último artista clásico, con él muere la pintura, y Dalí es el primer artista contemporáneo, verdaderamente contemporáneo. Es Damien Hirst, es por supuesto Warhol, es un adelantado, pero su desgracia es que le hubiera gustado pintar de verdad. Y como eso no se puede fingir, no se pueden fingir dos cosas: pintar de verdad y las elecciones. Ninguna de las dos cosas pueden ser fingidas. Ya que has nombrado a Picasso, pero ¿no crees que en este momento está sobrevalorado? Hombre, lo que pasa es que Picasso, además de ser Picasso, es el arquetipo del último artista. Hombre, yo tengo varias obsesiones. Una de ellas es Picasso. De Picasso debo tener en mi biblioteca, yo qué sé, 40 volúmenes. En los años 80, Gaya Nuño ya cifró en 400 o 500 los libros monográficos sobre Picasso distintos. Es decir, Picasso, además de ser lo que es un género literario y es un arquetipo. Dalí lo construye, a Picasso se lo construyen. Y entonces, pues bueno, está fuera de lo que te guste o no te guste. O sea que, del mismo modo que la Gioconda es el arquetipo de la obra de arte, pues Picasso es lo que es. Yo es que quizás sepa demasiadas cosas. He tenido la suerte de comer alguna vez con su mujer, con François Gillot. He conocido a su hijo, he conocido a Maya. Sé lo que dicen de él los que le conocieron, lo que dice de su propia mujer. Y desde luego el personaje y la persona son cosas distintas, ¿no? Él era pues pequeño, Pla decía, nadie dijo nunca lo ridículamente pequeño que era aquel personajillo. Era un gitano andaluz puro. Eso explica su interés por timar a los payos, por ejemplo. Leotó, o Gil de Viedma, ¿sabéis quién es? Gil de Viedma, cuando lo visita, dice, era pequeño como un niño o un charnego. Que lo diga un catalán pijo, está claro a lo que se está refiriendo. Sí, de Ávila, un catalán pijo de Ávila. Sí, pero bueno, bien. Jaime Gil de Viedma. Bueno, bien, pero ejercía de catalán. Él es el arquetipo del último artista clásico y ya está. Vamos, eso, Víctor tiene un libro, ¿podrías explicar? Tengo hecho 3 libros que situarlos sobre personalidad y políticos, personalidad y pintores, y uno que está emergiendo ya, que están galeradas, personalidad y escritores. Y la cuestión es que la personalidad influye, no determina en muchos casos, pero influye en el caso concreto de pintores. Es muy determinante, lo que llamaban antes temperamento. Sí, Eso es pero importantísimo. no es normalmente aceptado, porque, por ejemplo, yendo al tema de los pintores, yo creo que Antonio López no puede dejar de ser Antonio López porque su perfil personal, una personalidad perfeccionista, meticulosa, etcétera, no aceptaría jamás resolver un cuadro con 2 pinceladas. Sí, sin duda. Sí. ¿Está de acuerdo, no? Sí. Y por tanto el hiperrealismo o el realismo tiene que ver mucho con la personalidad, Sí. con la paciencia, por la forma de ser, de tener tensión o tesón por una obra de ciertas personalidades es incompatible con otras personalidades. Sí, pero también... Estoy simplificando mucho. No, ya. Yo iba a simplificar aún más. Quiero decir que hay un momento en que la cosa ya no da más de sí. Y continuar produce escozor, o sea, en otras actividades de la vida. Es decir, que hay un proceso en el que lo que he llamado antes yo tesón, yo me refería a pasarte de tesón. Es decir, desde luego que claro que hace falta, si hay que pintar a 125 personajes, hay que pintar 125 narices. Y no puedes hacer una más ni una menos. Pero que llega un momento que el exceso de empeño produce obras atormentadas o estreñidas sí, eso es que se tiene que dejar estar. O sea, La Academia de Bellas Artes hizo una expresión de Manuel Benedito. Vale, sí. Un retratista valenciano Sí. que ya vivía en Madrid, en el barrio Salamanca, y todas condesas, duquesas, en fin, de este siglo, ya del siglo XX, muy bien. Y bueno, él decía una frase que a mí me encantó, lo pusieron ahí en la entrada, digo, esta exposición hay que verla leyendo esta cartela, ¿no? Venía a decir, cuando yo ya me encuentro un poco subidito, dejo el estudio del barrio Salamanca, me voy al Museo del Prado, estoy un rato y me pongo en mi sitio. Que sí, y luego ya vuelvo. ¿Tú cómo te pones en tu sitio cuando te...? Pues hombre, yo tengo un truco. Y es que todas las cosas importantes de verdad, solo hay 2, la muerte y
y la otra ya no me acuerdo, me las tomo a cachondeo porque como son tan serias, solo te las puedes tomar a cachondeo, porque es que no resisto, o por decirlo en palabras de una copla que le gustaba mucho a Unamuno. Cada vez que me pienso que me tengo que morir, me tumbo en el suelo y me harto de dormir. Porque claro, tomarse en serio uno mismo creo que es una patología también, no lo sé. Porque si no te tomas muy en serio, pues bueno, antes me decía él, dice, estás nervioso, tienes miedo. Digo, pues si no tengo ninguna esperanza, puedo tener miedo porque es que me importa un huevo. O sea, que no quiero que tengan ni buena impresión de mí, ni mala, ni nada, que me da igual. Y me da igual de verdad. Y entonces, pues eso me hace poderoso, porque me da igual. Es que no sé si se me nota, pero... Has dicho que en función del momento, pues que puedes cambiar la perspectiva con respecto a algún pintor y tal. Sí. Pero seguro que tienes referentes. Sí. ¿Cuáles? Los inamovibles. Son fundamentales. Los de verdad, pues mira, Inocencio X de Velázquez. Yo estudié en profundidad Duchamp. Duchamp es una personalidad fabulosa y es un artista importantísimo, pero claro, te tienes que tomar la molestia de leerte las conversaciones con Pierre Cavant como mínimo, o lo que escribió Octavio Paz, que es un oportunista, pero en este caso lo clava. O sea, a mí me ha enseñado a ser artista y a tomarme a cachondeo, sobre todo, me ha enseñado Duchamp. Lo que pasa es que, claro, como a Duchamp no lo ha leído nadie, pues se creen que era un santo. Pero, por ejemplo, cuando le preguntan, ¿usted por qué se hizo artista? Y dice, pues, ¿por qué voy a hacer artista? Por lo que todos, porque no me gustaba madrugar. Eso lo dice Marcel Duchamp. Lo que pasa es que no lo ha leído nadie. Dalí no es un referente, porque Dalí es un mal ejemplo, es demasiado inteligente, vale para él, pero no sirve. Porque luego hay que diferenciar dos grandes grupos. A los escritores creo que les pasa y a los futbolistas también. Es decir, los que te sirven a ti, y solo a ti, porque te ayudan a resolver problemas que tú te has planteado, y los que sirven a todos los demás, y los que aunque no te sirven a ti son muy buenos. A mí ahora mismo me interesa mucho un pintor ruso que se llama Isaac Levitan, que era muy amigo de Chekhov y tal y cual, y me vale ahora a mí, hace un año no, porque me está resolviendo problemas que yo me estoy planteando ahora. Ben Nicholson padre es un pintor muy interesante, figurativo, y el hijo es un buenísimo pintor abstracto. Los Wyatt, los abuelo, hijo y nieto. Hubo una exposición hace poco en la Thyssen, los Wyatt se filman a sí mismos y se fotografían un siglo. Hay una película maravillosa, pues eso me nutre enormemente. Hay gente que no vale para nada porque son tan buenos que dices, pues esto casi mejor que no me influya porque no voy a poder alcanzar eso. Estuvimos hace, Petón, 2 años ya en la casa de Tudanca con José Corredor. Un verano y medio. Un verano y medio ya. Y claro, pues él es poeta y crítico de arte y tal. Y bueno, con mi drama con Picasso, digo, oye, hemos estado viendo el Museo de Picasso, una mierda integral, tal cual. Y dice, mira, si a ti un pintor te conmueve, pues te sirve. Si no te conmueve, no. Evidentemente, Inocencio X lo vimos en el Gran Palais en París, en la exposición de Velázquez y tal. Joder, y acojona, ¿eh? O sea, es una cosa que te quedas ahí y tal. Entonces, estamos hablando que tienes unos referentes técnicos, digamos. Pero eres capaz de ver un cuadro sin resolverlo y sin investigar y sin que te sirva y sin descomponerlo. Es que yo no sé cómo ven... lo veo y me caigo para atrás y se acabó. Yo ignoro cómo ven los demás la pintura. La pintura. Claro, eso te pregunto. No lo sé. O sea, yo no sé cómo ve un ginecólogo el sexo femenino. Yo lo veo de otro modo. Quiero decir que es que eso... Es que claro, depende de cuál sea tu oficio, claro. Pues te lleva a film. Sí, nos contó aquí Borao que no podía ver películas de época. Porque vi una película de época y dice, mira, el coche se ha pasado 3 veces que es el mismo, sí, que la han pintado. Claro, entonces no se lo creía. Dice, yo solo puedo hacer películas. Bueno, es una limitación también, nosotros nos lo creemos, pero él no. Él solo podía ver películas contemporáneas porque el momento en que te ibas a una época ya se le caía todo, ¿no? Es que lo que los demás ven, nosotros lo ignoramos. Pero podemos tender que la especialización hace que veas las cosas de un modo que los demás, lo que te decía Borao, claro. Sí. Claro. O sea, mi hermana es dermatóloga y ve una peca de aquí a allá y se vaya usted mañana a urgencias. Y claro, no sé. Es un drama, es un drama. Para acabar, yo creo que por dejar un sabor de boca, nos has contado una anécdota muy buena con la reina Sofía. Ferran García Sevilla es un artista que iba de Anfán maldito, fue muy importante. Yo lo vi una vez en la feria de Colonia, que llevaba los marcos así, los iba tirando y tal. Hace una pintura muy fea, muy feísta.
¿sabéis quién es o no, Ferran? Bueno, fue muy famoso de la época de Barceló, de Broto y todo, pues Ferran García. Bueno, entonces había una exposición en la que estaban allí exponiendo y tal, y claro, pues cuando viene la televisión, pues van los Reyes y tiene que preguntar una tontería justo para que le hagan la foto, tampoco. Pues, y claro, cuando llega, pues, si el cuadro es más o menos bonito, pues la reina tiene alguna opinión, pero esto no había por dónde cogerlo, porque si veis un cuadro, bueno, pues lo buscáis en el móvil, Ferran García Sevilla. Bueno, total que llega la mujer allí y claro, le están haciendo la foto y tal, y dice, ¿con qué pinta usted los cuadros? Pues no sé, con óleo, con acrílico. Dice, señora, esa pregunta es tan fuera de lugar como si yo le preguntase qué polvo se pone usted en la cara. A la que la otra, sin dudar, le dice, Revlon número 5. Y ahora dime con qué pinta los cuadros. No es eso, quiere decir que no se le puede vacilar a una reina porque... Muy bien. Bueno, como diría Machín, pintor que pintas iglesias, ¿pintarías angelitos negros? Pues sí. Y negros y a cuadros, ¿no? ¿Esto qué problema? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias